Por apoyo, pues sí sé. Eh, Hoy vamos a continuar hablando sobre los aspectos generales del IFA tradicional. Algunos todavía personas me siguen preguntando que no entienden cómo es que funciona de manera organizada. Miren, yo quisiera poner como ejemplo Iletuntun, que es muy famoso en Cuba y en muchos países eh, fuera de Cuba. En mismo Nigeria, acá en México, por ejemplo, los hermanos Bernal son un vivo ejemplo de ese liderazgo. Para mí, en lo personal, los conozco y bueno, tienen el mayor de mis respetos, ellos y su familia. Y ellos lo hacen, dirigen lo que le toca su jefatura acá en México de una manera muy magistral. Tienen sus certificaciones, están organizados, están acoplados con la cabeza y Letuntun en Nigeria, que es Taiwo Abimbola. Entonces, es un ejemplo que les pongo para que todo el mundo entienda que todos los linajes, todas las familias están acopladas. Todas tienen deberes, todos tienen derechos, etcétera, etcétera. Quisiéramos también hablar un poco sobre otros cultos, porque hay veces que me ponen comentarios en YouTube, sobre todo algunos que son cristianos o son católicos, que si nosotros los practicantes de esta religión tradicionalista somos hechiceros, somos brujos, etcétera, etcétera, que si somos malos, que si el salmo tal, eh, incluso algunos te tocan la puerta a las 8 9 de la mañana un domingo. Entonces, si usted ve que afuera en el jardín hay un oriré, un opaoso, un hecho, un qué sé yo, ¿qué me estés tocando la puerta a mí para tratar de hablar de otra cosa, no? Eh, Miren, familia, nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender lo que es diferente a lo que nosotros tenemos concebido. Mm, por ejemplo, acá en México las personas son muy católicos y hay algunos que no entienden este tipo de culto y no tienen por qué entenderlo, se les respeta. Pero el que usted no lo entienda no tiene que acusarnos a nosotros, ni tratarnos, ni discriminarnos, ni mucho menos. Miren, si nosotros vamos a ver a la historia, cuando llegó Hernán Cortés acá a México, eh, trataron a los mexicanos, a los mexicas, como si fueran supuestos salvajes. Sí, porque ellos, los aztecas, hacían sacrificios humanos. Mm, con los mayas, con la cultura maya, arrasaron con la cultura maya. Y los mayas tenían un gran conocimiento de astrología, eh, hablaban del número cero, eh, en fin, los aztecas también tenían una cultura súper avanzada. Y 18 cejas de paso se bañaban todos los días. No nos estamos mofando ni mucho menos, pero estoy buscando comparaciones para que me entiendan. Cuando los españoles llegaron a Cuba, también había una cultura indígena que arrasaron con los indígenas de Cuba, los redujeron a un número muy pequeño, sobre todo en las provincias orientales, Baracoa, acabaron con todos los indios, con los taínos, en fin, con todo lo que fue la cultura indígena. Y entonces importaron a los africanos, a los nigerianos de África. Eh, si usted se pone a analizar, los aztecas sacrificaban personas, es verdad, no es mentira, pero los españoles también, porque cuántas mujeres nos violaron aquí en Occidente, en Latinoamérica, a cuántas personas no esclavizaron, a cuántas madres no las separaron de sus hijos para mandarle el niño a trabajar al rancho, y a la madre para la agricultura, o al revés, ni se sabe. ¿Cuántas personas no murieron en los barcos negreros cuando eran trasladados? ¿Cuántos no murieron
en los cafetales, en los centrales azucareros? ¿A cuánto no torturaron? Entonces, si vamos a analizar a ver quién es más civilizado, yo sinceramente no sabría decir quién pudo haber sido más civilizado o no en aquella época. Es complicado. Entonces, destruyeron acá en México todos los templos, encima le empezaron a construir la iglesia, acabaron con la cultura mexicana y ya prácticamente quedan muy pocos chamanes acá en México, y la gran mayoría de los mexicanos que conozco son católicos. Pero me hablas de un culto, vuelvo y le repito, no digo que Dios sea malo, porque el primero que cree en Dios somos nosotros. Nosotros creemos en Dios, lo que le decimos los dumares, pero creemos en Dios. Dios es lo máximo, pero los hombres no. Muchas instituciones no. Entonces, lo veo, sinceramente, hay veces que un tanto hipócrita decir de que nosotros somos malos y que ser católico es bueno. Pues mire, yo le voy a hacer una anécdota. Yo estando aquí en México, voy a comer a un lugar público donde venía marisco, y entonces pasa una señora con una niña aproximadamente entre 12 y 13 años, con una parecia total. La pobre niña se ve que había tenido un problema de nacimiento, se debía con retraso mental, con estigmas, etc. Entonces, bueno, la señora tenía que tener a la niña cargada, y además de eso estaba vendiendo dulce a la pobre para poder subsistir. Entonces aquello a mí sinceramente me rompió el corazón, ¿no? Y le pregunto a la señora si habían comido, y me dijeron que no. Y entonces le invité a que se sentara y que pidiera lo que deseara. ¿Ustedes saben lo que me contestó la señora? No, si yo se los digo a ellos, no me van a hacer caso y no me van a servir. La señora acostumbraba a vender dulce, parece que por ahí con frecuencia. Y entonces en algún momento a lo mejor le pidió algo de comida a esas personas y no. Entonces cuando yo miro la parte donde están los cajeros, etcétera, etcétera, para llamar al dependiente, veo que ahí están los símbolos católicos, ustedes saben, las imágenes católicas típicas. Y entonces me dije por dentro, pero bueno, entonces son católicos y son incapaces de atender o de ayudar a esta persona. Ah, y son católicos. Entonces efectivamente llamo a la camarera y le digo, mire, atienda a la señora, ella le va a hacer un pedido. Entonces ella dice, ¿la señora? Así mismo me exclamó, sí, la señora va a hacer un pedido, yo lo voy a pagar. Entonces ya con una forma un poco déspota le pidió entonces el pedido a la señora. Parece que no quería que se sentara ahí, porque la señora como tampoco estaba muy bien vestida, parece que le molestó. Entonces yo creo que para practicar cualquier religión, la que sea, lo primero que uno tiene que ser es buena persona, porque al final todos adoramos a Dios. Con frecuencia yo pongo algún escrito o hago alguna publicación de YouTube, y entonces aparecen hechiceros, brujos, no sé qué más, no sé qué otra cosa más, empiezan a ofender. Miren, yo quiero que todos los que sean cristianos, protestantes, que sean católicos o lo que sean, tienen que aprender a respetar. Tienen que aprender a respetar primero. Yo, por ejemplo, soy heterosexual, es decir, me gustan las mujeres, pero respeto al que sea homosexual, porque ese es su derecho. Respeto al que sea bisexual, porque también es su derecho. Respeto al que sea transvesti, porque también es su derecho, señores, como ser humano. Eso no lo hace ni buena persona ni mala persona. Tampoco la fe que usted practique te hace buena o mala persona. Usted puede ser la persona más desgraciada del mundo y ser católico o cristiano, como el ejemplo que le acabo de poner ahora mismo. Y para que no digan, porque yo sé que los protestantes tienen problemas con los católicos. Entonces, para que no digan que son los católicos, no, ahora yo voy a poner un ejemplo de los protestantes. Yo, bueno, todos saben que yo soy psiquiatra, pero bueno, antes de estudiar psiquiatría, uno tiene que estudiar medicina. Cuando estás estudiando la carrera de medicina, te dividen en grupos, ¿no? Para poder rotar por las diferentes especialidades. Entonces, a mi grupo le pusieron el grupo de las beatas. A mí no se me olvida aquello, porque tuve la desgracia de
un compañero y yo caer en el grupo de donde estaban las cristianas protestantes. Entonces, mi amigo, para cómo le gustaba beber, y había veces que llegaba con aliento etílico. Yo en lo personal no bebo. Era un individuo muy relajado, no tenía ninguna fe, no creía en nada. Y no eran dos, eran unas cuantas, eran más, cristianas, la tomaron con nosotros. Imagínense, nosotros estábamos fuera completamente de ese grupo. Y entonces cuando daban una orientación de un seminario, de una reunión, etcétera, etcétera, nosotros nunca nos enterábamos, porque las cristianas no nos decían a nosotros. Entonces yo en aquel momento me preguntaba, pero bueno, si estas mujeres que supuestamente son un ejemplo de conducta, que tienen que ser buenas personas, que tienen que amar al prójimo como a sí mismo, ¿por qué nos tratan así a nosotros? ¿Por qué nos discriminan a nosotros? ¿Por qué son así ellas con nosotros? Déjame decirle que pasé un poco de trabajo en la carrera de medicina por estas desgraciadas mujeres, que fue súper complejo las relaciones humanas con estas personas. Sin embargo, de estas cristianas había una que sí realmente no, por eso que le decía que no es la religión, que es la persona, que después estudió urología en el Hospital Calixto García, que sí era muy buena persona. Yo me acuerdo que yo tenía problemas con la bioestadística, era una asignatura que a mí no me entraba, no me gustaba, y ella en una ocasión se sentó conmigo y me explicó. Y las veces que pude saber que había un seminario o lo que sea, fue por esta doctora, que por respeto y por ética no digo el nombre, pero mi mayor respeto. Y de verdad que si su fe es que ascienda al cielo, de verdad que se lo ha ganado. Porque es un ejemplo de persona, es un ejemplo a seguir, es una persona súper íntegra, nunca le vi hacer nada feo, nunca la vi en una posición arbitraria ni extraña, mientras que la otra, entre ellas mismas se envidiaban, una porque tenía mejor nota que la otra, discutían, tenían problemas, aquello era una desgracia hasta entre ellas mismas. Esa misma compañera a la que yo le digo que nos rechazaba y que no nos decía los días que había una actividad, ni mucho menos, después estudió pediatría. Me acuerdo que yo tenía un día, la niña tenía una gripe, tenía fiebre. Entonces la llevo ella al hospital pediátrico y del centro de Habana. Y entonces ahí estaba mi compañera de aula. Y nosotros esperanzados la fuimos a ver, ¿no? Y pues no me peló. Y seguía aún arrastrando ese problema. Y me mandó con un estudiante, una residente. Pues no le hice caso. Después la niña tendría como 1 año y tanto y 2 años. La madre de la niña es una mujer muy joven y sin experiencia. Y entonces no me acuerdo cómo fue realmente. Fue a tomar, te estaba preparando algo que estaba caliente y la niñita, como estaba muy pequeña a esa edad, los niños tratan de tomarlo todo o querer tocarlo todo. Y tocó ese recipiente y se quemó las manitas. Entonces, bueno, uno es médico, pero en ese momento uno con los hijos le cuesta mucho trabajo y atenderlo, verlo, o qué sé yo. Entonces uno se angustia mucho y fui corriendo para el hospital pediátrico y me pongo de tan mala suerte que ahí estaba mi compañera de clase de formación. Y de nuevo lo mismo. Me derivó con una estudiante. En ese hospital no había servicio de quemado y me remitió a otro hospital que había servicio de quemado. Ahí iba a esperar la ambulancia. Aquella ambulancia se demoró, ella no hizo ninguna gestión, nada. Entonces yo por mi cuenta tenía mi carro, tomé a mi niña, me fui para el hospital indicado. Ustedes saben que en Cuba es un problema muchas veces todo, la medicina, etcétera, etcétera, no funciona, etcétera, por problemas económicos graves que hay con el país. Entonces fui al otro hospital y ahí efectivamente me atendieron a la niña no, afortunadamente no había sido nada grave. Le pusieron una cremita en la manito, le vendaron eso y ya la niña en poco tiempo ya estaba ya bien, no fue nada que fuera grave. Pero, ¿cuál es el punto? Ella dice que es cristiana, pero no se comporta como cristiana. O es que los cristianos
nada más que ayudan a otro cristiano. O eso de amarle al prójimo nada más que es entre cristianos. Los demás no somos hijos de Dios, los demás somos el demonio, ¿no? Es lo que yo infiero o con lo que yo, o al menos es lo que estoy tratando de entender. Otra anécdota, en el edificio donde vive mi madre, había una cristiana que tomó a la otra por el cuello en un séptimo piso y la quería lanzar del séptimo piso para abajo. La pobre vecina se traumó y después permutó. Entonces no me digan a mí más que si yo soy un malo o que si yo soy hechicero, ni mucho menos que yo pienso que Dios ayude al que tiene valores humanos, al que sirva. No, porque usted que sea cristiano o que sea católico, no quiere decir de que usted sea una buena o una mala persona. La religión no determina quién esté detrás o mucho menos. Entonces cada vez, por favor, como le puse el ejemplo de las preferencias sexuales, le puedo poner el ejemplo de la música. Cada cual es libre de escuchar la música que desea. Mire, por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio, me gusta hacer ejercicio. Hay veces que ponen rock. A mí no me gusta el rock, pero luego se quita el rock. ¿Por qué? Si hay otras personas que escuchan rock, eso hay que respetarlo. Cómprate unos audífonos y póntelo. Hay que respetarlo. Cada persona tiene que respetar a las otras. Si usted tiene sus ideas políticas, son suyas y hay que respetarlas. Entonces, así no funciona. Nosotros queremos que todo el mundo vaya por la misma canal, que todo el mundo sea católico o que todo el mundo sea... No quiero ser católico, no soy católico. Creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Creo en Dios, pero lo adoro desde la tradición yoruba. Entonces, no me puedes imponer sus ideas, porque no funciona, así no funciona la vida. Entonces, yo respeto a todos los que sean cristianos, pero para mí no significa entonces que usted sea cristiano, que sea una buena o una mala persona, o que usted practique el ifafro cubano, o que sea una buena o una mala persona, porque la religión no determina al hombre, es el hombre que determina la religión. Entonces, por eso ya a un llamado de respeto, de tolerancia. Hay veces que la sociedad de Uruguay de Cuba se para y empiezan, ahora en estos momentos tienen otros problemas, que no es meritorio hablar de eso por aquí, o por lo menos lo que he escuchado acá en México, pero además sinceramente no me interesa. Pero yo me acuerdo cuando empecé con la práctica del IFA tradicional, el Castañeda fue el primero que me vibró los cañones. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Si además usted dice que el IFA afrocubano sí, pero tenía chango tradicional, era Bonnie, tenía el Baudú y no sé cuántas cosas más tradicionales. Entonces, vamos a ser sinceros, y hablo de Castañeda y puedo seguir hablando de mucho más para acá. ¿Me entiendes? Entonces, que si no puedes practicar la infra tradicional, que si yo, que si esto, que si lo otro. Yo practico lo que yo entienda, señores. En aquel momento yo estaba empezando y no tenía tanta fuerza desde el punto de vista social. Tenía la fortaleza espiritual, pero no la social. Ahora sí tenemos fortaleza desde el punto de vista social porque el grupo o la familia Abureni estamos más integrados y a nivel mundial somos muy grandes. Entonces sí ya está difícil ya ahora que ellos atenten o intenten algo contra nosotros. Pero el punto no es ese, hay que llevarse bien, todos tenemos que respetarnos. Los que son afrocubanos, ortodoxos, tienes que respetar a los que practicamos lo tradicional. Nosotros no le imponemos nada a ningún afrocubano. Yo no voy y le toco la puerta a la casa de ningún afrocubano y le digo, mira, tú tienes que tener semilla 4 hojas porque la de 3, vaya, no sé, un ejemplo que le pongo. A mí no me interesa lo que usted adore, ni cómo lo adore. A mí ese no es mi problema. Ese es su problema. A mí no me interesa que usted sea cristiano, protestante o no. Si yo le puedo tender la mano, se la doy, porque al final es hijo de Dios. Pero tampoco usted me puede discriminar a mí por la religión que yo profese. Nadie puede segregar o discriminar a alguien porque sea extranjero,
o porque tenga otra preferencia sexual diferente a la de él, o porque tenga una religión diferente a la de él, o porque tenga las ideas políticas que tenga, o porque escuche un tipo de música u otra, o porque se vista como quiera. Cada ser humano es libre, señores. Estamos en el 2021. Entonces es importante que cada cual entienda, de una vez y por todas que, que las cosas hay que respetarlas, que la posición que tenga cada cual, ya sea religiosa, política o lo que sea, hay que respetarla. Miren, yo cuando llego acá a México, a mí me interesaba mucho la cultura aquí que tienen ellos de las aztecas, mayas, olmecas, zacatecas, en fin. Y yo me acuerdo que le pregunté a una persona si hablaba un idioma nativo antiguo y se ofendió. Se ofendió. Me dice, tú me ves cabra indio a mí. Y entonces, no me dijo eso exactamente, pero bueno, más o menos algo que yo recuerdo. Y yo me quedo así y digo, caballero, si lo más bonito que tiene una de las cosas más bonitas que tiene este país es su cultura, la cultura que tienen de los ancestros, ¿por qué se ofende? Allí en México no le puedes mencionar la palabra indio a nadie. ¿Por qué se ofende? A un afroamericano no le puedes decir negro porque se ofende. Entonces son cosas que yo, vuelvo y le repito, yo soy psiquiatra, por supuesto, pero mi mente es tan abierta que no puedo entender cómo es posible que nieguen sus raíces. Hay veces que tú pasas por un lugar donde hay mexicanos que son nativos, que tienen su cultura aún fuerte, que están hablando en dialectos indígenas y hablan bajito, porque hablan muy bajo, porque se le da pena que las demás personas sepan que están hablando en ese idioma. Entonces yo sinceramente me conmueve eso porque creo fíjense, yo no soy nativo aquí, yo soy cubano, todos saben que yo no soy mexicano, pero veo como que están renegando su cultura, como que están renegando sus ancestros, como que están renegando sus raíces. Y que si siguen en ese camino, en ese paso, la van a perder totalmente. Porque hay que hablar español. Porque lo impuso aquí Hernán Cortés aquí en México. O porque nos lo impuso Cristóbal Colón allá en Cuba. O porque lo quiso así la reina Isabel. No. No. Familia, no. Yo sinceramente, vuelvo y le repito, cada cual es libre de profesar la religión que desee. Entonces le voy a agradecer a los cristianos protestantes que no me hagan comentarios en mi YouTube porque es que no me interesa. Yo no voy a ser cristiano nunca, ni mucho menos, ni católico tampoco, porque yo creo en Dios. No le digo que no, pero desde mi tradición, no de la que ustedes me están tratando de imponer, europea, desde mis raíces africanas, no de la que ustedes quieren. Entonces, les respeto la de ustedes, sinceramente la respeto, pero no me lo pueden imponer. Entonces, por lo demás, el aboru, el aboye, el abochise.